Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. Comenzamos con una información exclusiva. 24 horas conversó con el dueño de una de las casas de Cachagua. Sin su consentimiento se realizaron dos fiestas masivas donde llegaron más de 200 personas. El propietario, de hecho, anunció acciones legales en contra de un conocido piloto de rally que arrendó su hogar y organizó este polémico encuentro. Camilo Zavala tiene la nota. Hola, soy Gabriel Vix, el propietario de la casa de Aguas Claras Sur, donde hubo dos fiestas masivas. La casa quedó un espanto. Había tanto vómito por toda la casa que tuvieron que entrar 3 personas a limpiar enseguida y a sanitizar toda la casa. Gabriel quería hablar, sigue angustiado y dolido. Por eso relató en exclusiva su pésima experiencia de haber arrendado su hogar en Año Nuevo. Todo lo que puede haber servido para alcohol, todo se destrozó en el fondo. Todo. En esta casa en Cachagua fue donde se realizaron al menos 2 fiestas fuera de toda norma. Ustedes pueden ver allí muy poco espacio para albergar a al menos 150 personas. Todo ocurrió aquí, en su casa, la que fue sede de uno de los hechos más polémicos de la crisis sanitaria, Aguas Claras Sur, Cachagua. Fueron varias fiestas, 2 en la propiedad de Gabriel, una el 31 de diciembre, la otra el 2 de enero. Él nos facilitó estas evidencias hasta ahora inéditas de la última celebración. Son las pruebas de los minutos previos a lo que sería un carrete fuera de control, origen de uno de los masivos brotes de COVID en el acomodado sector costero. Como un atentado contra la salud pública lo tildaron las autoridades, algo intolerable. Gabriel nos contó todo desde el principio, cuando fue contactado por el piloto de rally Samuel Israel por el arriendo y que le respondió cuando lo acusaban de organizar una fiesta desproporcionada. En el contrato con Airbnb dicen que señor Samuel Israel iban a ser 7 personas nomás y iban a respetar todas las reglas sanitarias del COVID. Cuando me llegan todas estas informaciones gravísimas, llamo enseguida al arrendatario que no me contesta y todos son intercambios de mensajes y él me asegura que nunca fueron tanta gente y que hubieron otras 2 fiestas más y que probablemente se confundieron los vecinos de dónde vino el ruido. Era cierto que había más celebraciones, una de ellas esta. Este registro corresponde a una casa cercana a la de Gabriel. Él asegura que Samuel Israel y compañía borraron todo registro de su hogar, pero describe en qué condiciones quedó. La persona que va a hacer el check-in y el check-out de mi casa, cuando entró, dijo que había tanto vómito por toda la casa que tuvieron que entrar 3 personas a limpiar enseguida y a sanitizar toda la casa, que fue un espanto. Y no sobrevivió ningún vaso. Hasta las tazas de café, todo roto. O sea, todo lo que puede haber servido para alcohol, todo se destrozó en el fondo, todo. Es una casa de aspecto colonial, 5 habitaciones, 3 baños, lugar de relajo, piscina, quincho. Ana María lo está arrendando durante estos días. Por supuesto que todo este espacio pasó por una prolija sanitización. Cosa que usted... Es solo de mirar aquí que aquí no caben 100 personas, no caben 150 personas. Había más de lo que este espacio tan reducido puede soportar. Ni siquiera sin virus. Imagínense con virus. Y bueno, todos se dieron la paz y ahora están todos contagiados. La media cagao, ¿no? Hubo cerca de 200 personas cuando el aforo permitía 20. El gobierno se querelló contra Israel y contra quienes resulten responsables. Zapallar aumentó sus casos a propósito de esta fiesta clandestina en un 307%. Si alguien se muere, ya saben a quién irle a preguntar. La situación epidemiológica actual en la comuna de Zapallar tras las fiestas clandestinas desarrolladas, tenemos a 41 personas contagiadas y 82 contactos estrechos. Es por eso que como autoridad sanitaria hemos tomado una serie de acciones y ya hemos cursado 4 sumarios sanitarios. La máxima sanción es de 1000 UTM, algo así como 50 millones de pesos. Tomar tanto riesgo en 2 noches, yo eso lo encuentro como demasiado irresponsable, esa es la palabra en realidad. Entonces, ¿Sientes que te vulneraron?
Sí, o sea, y si esto es lo que pasó, me vulneró a mí y claramente a toda la comunidad. Él, dueño de una de las casas de Cachagua, arrendó con confianza, sin el temor que algo así podría ocurrir. Un masivo festejo en su hogar, sin medidas sanitarias, sin distanciamiento ni nada. Obvio que acudirá a la justicia, dice. Yo voy a tomar acciones legales porque, de nuevo, no quiero que esto se repita más. Entonces, por eso, esto tiene que servir de ejemplo a nivel nacional y ojalá mundial. Lo que pasó fue demasiado irresponsable y esto no se puede perdonar. Y la única forma de que esto sirva de ejemplo es con un castigo muy fuerte y como se dice, hay que tirarle la oreja al niño porfiado. Hay que tirársela muy fuerte y ojalá de las dos orejas. Intentamos comunicarnos con Samuel Israel, pero no tuvimos respuesta. Cero solidaridad con el autocuidado, indolentes acciones que generaron repudio y rechazo transversal. Un hecho que indignó por la dura etapa que estamos viviendo y que tuvo como epicentro este sector residencial de Cachagua, comuna de Zapallar. Una persecución, 2 carabineros heridos, uno de ellos atropellado por Seguridad Ciudadana de La Reina. Un insólito incidente donde 2 presuntos delincuentes escaparon de un operativo policial. Lo que en un comienzo habría sido un enfrentamiento, en realidad se trataría de un accidente provocado por los 2 carabineros involucrados. Mire. Yo lo seguí y dije, esto me tinca que tienen que haber asaltado a alguien. Se está investigando esa situación. Un operativo insólito, así se puede catalogar lo ocurrido este miércoles tras un supuesto robo que terminó en persecución y finalmente 2 carabineros heridos en Providencia. Cerca del mediodía, en Príncipe de Gales, comuna de La Reina, se activó el protocolo policial por una denuncia por 2 delincuentes que habrían robado accesorios de un automóvil arriba de una motocicleta. Un operativo que derivó en la persecución de los motociclistas por parte de carabineros de La Reina y luego de Providencia. En esa comuna, a la altura de Francisco Bilbao, el cruce entre la policía y los presuntos delincuentes terminó con 2 carabineros heridos, uno al recibir un disparo y el otro atropellado por personal de seguridad ciudadana. Dije, algo va a pasar, y aquí los locos se pasaron el semáforo, yo ahí quedé allá. Y ahí ya cuando le dispararon los carabineros quedaron tendidos y chocaron los municipales. No podemos descartar nada, es lo que les indico, hasta el momento es todo etapa de investigación. Una balacera que activó el temor y curiosidad de los vecinos y un amplio peritaje del OS9 de Carabineros. El registro de una de las cámaras permitiría descartar lo que en principio habría sido un intercambio de disparos, sino que se trataría de un accidente que dejó a un cabo herido en su pie derecho, todo para evitar el avance de la motocicleta. Segundos después, el compañero fue arrollado por un guardia, terminando con lesiones en su brazo. Ambos están fuera de riesgo vital. Es que yo no vi ningún arma, amigo, no vi ningún arma. Si yo vi 2 tipos en una moto grande, en una moto enduro. ¿No se descarta que Carabineros se le haya disparado el arma de fuego? En todo sitio del suceso deben analizarse todas las hipótesis posibles. Eso es lo que está ocurriendo en este minuto. Que no está confirmado de ninguna manera que el carabinero que está baleado efectivamente haya sido baleado por una de las personas que estaba siendo perseguida. Estamos todos acá. Ahí te duele. Este es el registro de seguridad de Providencia que auxilió tanto a los 2 policías heridos como a uno de sus compañeros. Un episodio inaudito pero sumamente peligroso, ocurrido a plena luz del día. No me llegó nada. Fue la bala, pasó. Yo estaba sentado en la parte de atrás del auto y sentado en la parte de atrás, estaba apoyado en la parte de atrás del auto por donde pasó la bala. ¿Qué se sabe de los 2 prófugos, que ambos son hombres, que uno de ellos estaría herido y que escaparon a pie tras dejar la motocicleta y los cascos abandonados en la calle Seminario de Providencia? Posteriormente huyen hacia esta zona donde se encuentra la motocicleta en la que huían estas personas. Aparentemente una de ellas está herida. Hecho que se originó ante un nuevo delito ocurrido en nuestro país solo en este 2021, apenas 13 días del año, y va más de 6.700 casos, entre ellos 310 robos con violencia, 561 con intimidación, 444 robos de vehículos y 662 sustracciones de objetos de vehículos, es decir, más de 60 de estos delitos al día. Tenemos un inspector municipal lesionado y un carabinero herido a bala. Y a pesar de que nosotros en La Reina hemos bajado todos los índices de delincuencia,
sentimos que las políticas públicas nacionales todavía son muy débiles. Un delito, un solo delito, es muy importante porque eso afecta la vida de las personas y también su calidad de vida. De momento, Carabineros no se ha referido oficialmente a las imágenes de este insólito incidente que terminó con 2 efectivos heridos, aunque todo indica que pudo haber sido peor. ¿Despenalizar el aborto en Chile? Esa es la discusión. Este miércoles en el Congreso se retomó, de hecho, esta misma discusión que comenzó en 2018 y que busca fijar como fecha límite la semana 14 de gestación. Una discusión que sumó manifestaciones en las afueras de la sede legislativa. ¿Qué plantearon las mujeres protagonistas de este debate? La nota es de Flavia Cordela. Diferencias que quedaron al descubierto a minutos que al interior del Congreso Nacional se iniciara un intenso debate, el de la despenalización del aborto hasta la semana 14 de gestación. 2 posturas que se enfrentaron en Valparaíso en una jornada que se inició de esta manera. ¡Aborto sí, aborto no! ¡Eso lo decido yo! Es que la denominada Marea Verde Argentina, que promovió el aborto en ese país, motivó a que en Chile se repusiera el debate. Para las manifestantes, las 3 causales no bastan. No queremos más maternidad obligatoria, no queremos clandestinidad. La Marea Verde llegó a Chile también. Y si eso pasaba en las afueras del Congreso, adentro, poleras y pañuelos verdes, gritos en favor del aborto. Dicen que no bastan solo 3 causales y la bancada feminista lo difundió en todas las formas, recordando también este video del 2018. Aquí estamos, cantando juntas por el aborto legal. Así fue la antesala de una discusión que desde 2018 dormía en el Congreso y que hoy se retomó en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Discutir la despenalización del aborto consentido por la mujer dentro de las primeras 14 semanas de gestación. Tiene por objeto comenzar con la discusión general del proyecto de ley que modifica el Código Penal. Y así comenzó el debate. Todas las épocas y circunstancias, las mujeres hemos abortado. La continuación de un embarazo y la maternidad son una obligación y no una opción para las mujeres. Ojalá el gobierno asumiera una responsabilidad, y se lo digo a la ministra Salaquet, a propósito de que efectivamente la responsabilidad no puede ser solo de un grupo de parlamentarias que tenemos voluntad de avanzar en las recomendaciones internacionales. Nuestra postura siempre ha sido y será proteger la vida y la dignidad humana. Es por eso que como gobierno no estamos de acuerdo en modificar la ley que nos rige desde el año 2017. Para que la iniciativa avance se necesita que el Congreso la apruebe por mayoría simple, es decir, 78 de los 155 diputados debieran votarla a favor. Tarea difícil porque la idea es rechazada por el oficialismo y no genera consenso en la oposición. Este es un debate muy triste que habla de la cultura de la muerte. Tiene que ir acompañado con educación sexual, porque claramente tenemos esa gran falencia. Yo estoy a favor de la vida, yo creo que tenemos que defender la vida que está por nacer. Dejar de criminalizar a aquellas mujeres que toman la decisión de llevar adelante una interrupción del embarazo. Nada está sobre la vida, ningún otro derecho humano. Según datos del MinSal, hasta el 15 de octubre del 2020, 388 abortos por algunas de las 3 causales se hicieron en establecimientos públicos y 71 en recintos privados. Argentina, Cuba y Uruguay han avanzado en esta materia en la región. En Chile, en tanto, el debate recién comienza. A la fecha y tras el bullado caso de la joven que viajó desde Madrid hasta Panguipulli, el Instituto de Salud Pública identificó 15 casos coincidentes con la nueva variante británica del SARS-CoV-2 en nuestro país. De este total, 12 corresponden a 13 pasajeros y 3 son contactos estrechos de los contagiados en un primer momento. Dentro de los casos hay 4 vecinos de La Pintana, situación que fue dada a conocer esta mañana por la alcaldesa de la comuna, Claudia Pizarro. 3 eran pasajeros del vuelo 6833 de Iberia, que arribó a nuestro país el pasado 21 de diciembre, mismo vuelo en el que se trasladó la primera paciente identificada con esta variante.
Otros 7 son funcionarios del Cefam El Roble y están cumpliendo cuarentena por ser contacto estrecho. Según el Instituto de Salud Pública, todas las personas se han sometido a un estricto aislamiento. Asimismo, aseguran que la secuenciación de los casos positivos va a continuar hasta que se termine con la transmisión de este brote, así como de todos los contactos estrechos. Recordemos que esta variante es un 56% más transmisible. Escuchamos. Los casos están, de acuerdo a los datos que nosotros tenemos, en la región metropolitana, en Los Ríos y en el Maule. Vamos a tener cepas que van a estar rondando en Chile y que van a estar mutando el virus constantemente. Tenemos también cepas, ¿cierto?, que vienen de otros países y también es parte de la normalidad. Ya está apareciendo, ¿cierto?, una cepa brasileña que llegó a Japón, sabemos de la cepa sudafricana, etcétera. Bueno, y hoy llegaron a Chile 88.000 nuevas dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech para terminar con la inoculación del personal de la salud y empezar a vacunar a adultos mayores, el grupo de mayor riesgo. Desde que comenzó la pandemia, más de 10.800 personas mayores de 70 años han perdido la vida en nuestro país. Es el tercer y mayor cargamento de vacunas Pfizer-BioNTech que llegan a suelo chileno. 88.000 dosis que serán destinadas a los 10.000 funcionarios de la salud que recibieron la primera dosis y a trabajadores de clínicas y hospitales de regiones que aún no han sido inoculados. Pero también hay inyecciones para Fuerzas Armadas y el grupo más afectado con la pandemia, los adultos mayores. Son vacunas seguras, por lo tanto, les pedimos que cuando llegue su momento, que va a llegar pronto, que se vacunen. Ya hay varios adultos mayores que esperan con ansias poder protegerse y que incluso ya han ido a hospitales y consultorios a preguntar cuándo les tocará a ellos. Y ponerme la vacuna para mí significa una responsabilidad a mi nivel etario. Yo tengo fe que es una vacuna buena y si la trajeron a nuestro país es por mayor razón que nos sirve a todos los chilenos. Si es para el bien de uno, hay que colocársela. Pero ellos tendrán que esperar porque los adultos mayores que se protegerán con esta partida serán los residentes y funcionarios de hogares de ancianos en 7 regiones del país y van a continuar a medida que vayan llegando nuevas dosis de Pfizer y otros fabricantes. Que dentro de la población que sufre un mayor efecto negativo por el coronavirus, es decir, mortalidad, el 63% de los que fallecen en Chile tienen más de 70 años de edad. En el caso de las personas mayores, si es que no es posible poder manifestar la voluntad, hay un protocolo que se ha establecido en conjunto con el Ministerio de Salud, el cual establece que la responsabilidad caerá también en el tutor o la persona responsable de la persona mayor. A fines de enero van a empezar a llegar todas las semanas 170.000 nuevas dosis de Pfizer y la próxima semana llegará a Chile el primer cargamento de la vacuna china de Sinovac con más de 2 millones de dosis. En total serían 5 envíos periódicos para completar una carga de 10 millones hasta marzo. Sí vamos a poder ir avanzando en la vacunación. No solamente el personal médico que está en unidades de tratamiento intensivo o con pacientes críticos, los adultos mayores, los enfermos crónicos, los profesores, las personas que están desplegadas en la lucha contra el COVID-19 y finalmente toda la población objetivo. El ISP todavía no da el visto bueno final a la importación de la vacuna china, la que mostró un 50,38% de efectividad general según el Instituto de Butantan en Brasil. Luego de escuchar cifras sobre el 80% en otros fabricantes, ¿este número es una buena o mala noticia? Esto es un nivel aceptable para lo que indica la Organización Mundial de la Salud, que corresponde a vacunas que pueden ser utilizadas en la población para prevenir la enfermedad causada por este virus. Si uno ve la eficacia en las personas que tuvieron un COVID que uno podría decir clínicamente relevante, la eficacia fue de un 78%. Hubo 7 casos de COVID que requirieron consulta médica o hospitalización o UCI en el grupo vacunado versus 31 en el grupo placebo. El plan de vacunación contra el COVID contempla proteger a 5 millones de personas en el primer trimestre y poder vacunar al grueso de la población objetivo, 15 millones de personas, de aquí a junio.
Y en Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó durante la tarde el juicio político en contra de Donald Trump por la incitación a la insurrección, el que ahora deberá ser votado por el Senado. Mientras, en un cambio de tono en su discurso, esta noche el mandatario dijo que dio instrucciones para un cambio de mando seguro y sin incidentes. Para miles de soldados de la Guardia Nacional de Estados Unidos, el Capitolio se ha convertido en su nuevo hogar. Su misión, asegurar el edificio a días del cambio de mando tras el asalto cometido hace una semana por partidarios del presidente Donald Trump. Este miércoles el mandatario, a través de un video publicado en la cuenta de Twitter de la Casa Blanca, reaccionó a la advertencia hecha por el FBI sobre posibles protestas armadas en diferentes lugares de Estados Unidos en los días previos al juramento de Joe Biden y ese mismo 20 de enero. I have directed federal agencies to use all necessary resources to maintain order. In Washington, D.C., we are bringing in thousands of National Guard members to secure the city and ensure that a transition can occur safely and without incident. En este escenario, la Cámara de Representantes inició el debate para votar el juicio político contra el mandatario por incitación a la insurrección, tras ser acusado por el ala demócrata de alentar el ataque al Congreso. La idea de aplicar la 25ª enmienda quedó desechada luego que el vicepresidente Mike Pence no la respaldara. Insto a usted y a todos los miembros del Congreso a evitar acciones que puedan dividir aún más y que enciendan las pasiones del momento. The 25th Amendment is of zero risk to me, but will come back to haunt Joe Biden and the Biden administration. As the expression goes, be careful what you wish for. The impeachment hoax is a continuation of the greatest and most vicious witch hunt in the history of our country and is causing tremendous anger and division and pain, far greater than most people will ever understand. Durante la tarde de este miércoles, el Pleno del Congreso aprobó la resolución con 232 votos a favor y 197 en contra. Con esto, Trump se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en ser sometido al impeachment 2 veces durante su mandato. El republicano fue acusado en 2019 de presionar al gobierno de Ucrania para que investigara a Joe Biden, pero fue absuelto por el Senado en febrero del 2020. Si bien los demócratas tienen la mayoría en la Cámara, 10 representantes republicanos votaron a favor del impeachment contra el mandatario. The president must be impeached, and I believe the president must be convicted by the Senate, a constitutional remedy that will ensure that the republic will be safe from this man who was so resolutely determined to tear down the things that we hold dear. Last week there was a domestic threat at the door of the Capitol, and he did nothing to stop it. That is why, with a heavy heart and clear resolve, I will vote yes on these articles of impeachment. Tras la votación favorable de la Cámara, la resolución será despachada al Senado, donde para prosperar el impeachment necesita el voto de 67 de los 100 senadores para que el mandatario, ya fuera de la Casa Blanca, no pueda ocupar un nuevo cargo público en el futuro. El impeachment no será discutido antes del 20 de enero, por lo que el comienzo del mandato de Joe Biden estará marcado por el juicio político contra el ciudadano Donald Trump. Se lanzó desde 5 metros para escapar de carabineros. Incluso recorrió la ribera del río Mapocho por varios segundos, aunque finalmente fue detenido. Se trata de un ladrón dedicado a lanzazos y ventanazos, quien salió de la cárcel hace solo 6 días por este mismo tipo de delito. Lo que podría parecer un grave accidente está lejos de ser algo casual, tampoco relacionado al intenso calor de esta época. Quien se lanzó al río Mapocho lo hizo como última alternativa. Hombre temerario, estaba rodeado por la policía. Procediendo a arrebatarle desde sus manos de manera sorpresiva un teléfono celular, huyendo del lugar con el que se sustraía. Al verse acorralado, se lanzó hacia la ribera del río Mapocho, corriendo por la ribera. Finalmente se logra convencer al imputado hasta que se logra su detención. Pasó de cometer un lanzazo a lanzarse desde el puente Recoleta a una altura de 5 metros. Tras caer, recorrió otros 30 hasta ser capturado. Eso sí, antes tomó una botella de vidrio para dañarse el brazo. También amenazó, pero fue detenido por robo por sorpresa. Todo este espectáculo con un propósito claro. Evadir la justicia, de cualquier modo. O sea, eso es muy típico
sobre todo los delincuentes de bagatela, llamemos lanzas, mecheros, que se autoinfieren heridas a objeto de ir detenidos, pero a un centro asistencial. De hecho, John Monsalve, de 28 años, es un reconocido ladrón del sector, dedicado a los lanzazos y ventanazos. Tiene antecedentes por robo por sorpresa, receptación, porte de arma blanca y hurto. Parece increíble, pero quedó casi sin ningún rasguño. Incluso fue formalizado la mañana de este miércoles. Quedó en prisión preventiva. Un alivio para quienes transitan por cercanías de Tirso de Molina. Yo siempre ando bien preocupado de que no me vaya a pasar algo. Siempre ando con esta cosita y ahí bien puesta aquí a mi lado, cruzadita. Porque de repente pasan y le pegan el agarrón y salen corriendo. Es habitual aquí en este sector, cuando uno pasa tiene que tener cuidado en mirar en los espejos, para atrás, para adelante, porque aquí es tierra de nadie en realidad. Corren a cualquier parte, se tiran al río incluso algunos. Flaco, bota el gollete, flaco. Es algo habitual, dicen. Agregar que John Monsalve salió hace solo 6 días de la cárcel. Cumplió prisión por robo por sorpresa, mismo delito por el que estará otra vez detrás las rejas. Ya hace unas semanas, Carabineros había desarticulado una banda dedicada a los ventanazos, pero en el sector de Franklin, en Santiago. Una modalidad rentable para ellos. Roban elementos de fácil reducción, principalmente teléfonos. Ellos trabajan en cuadrilla. Tanto los lanzas como los mecheros trabajan en cuadrilla. No es que cada uno cumpla una función, sino que ellos buscan una persona inocente, ellos buscan una persona despreocupada. Y esto es como el goleador, van a aprovechar la oportunidad. Serán por el momento 70 días de cárcel para John Monsalve mientras dure la indagatoria. Un delincuente de lanzazos y ventanazos que por un teléfono trató de escapar por el Mapocho, pero su delito quedó en nada. El gobierno tuvo que flexibilizar su medida y ahora el no poner música en las terrazas será una recomendación nada más, no una obligación. Pese a todo, desde el gremio de los músicos advierten que no es suficiente para remediar la enorme crisis que están viviendo. Y en preparación, la idea es que no exista música en los restaurantes. El anuncio preocupó a todo un gremio y rápidamente las redes sociales se llenaron de mensajes como estos. Malls, micros, aviones y metros llenos, pero no podemos hacer conciertos y ahora tampoco escuchar música. Quienes nos dedicamos a la música no podemos trabajar hace más de 15 meses. Ahora nos quieren quitar el único espacio que nos queda. Este gobierno perjudica a la industria musical. La música se puede bajar un poco de volumen, se puede controlar, pero la verdad es que no creo que sea de mucho impacto de prevención para el COVID. Sin música en terrazas de cafeterías o restaurantes, menos de 24 horas después, el gobierno tuvo que corregir la medida. El día de ayer nos reunimos con diversos gremios, con la Asociación Chilena de Gastronomía, con músicos, son sectores muy afectados por la pandemia. Conversamos con el Ministerio de Salud para poder revertir esa decisión. Por lo tanto, no existe una prohibición para poner música en restaurantes y cafés, sino que es solamente una recomendación. La explicación era que al haber música el riesgo de contagio es mayor. De hecho, si 2 personas sentadas en un restaurante sin mascarillas se mantienen en silencio, no hay aerosoles ni riesgo de eventual contagio, pero al hablar emitimos unas 10 veces más partículas respiratorias. ¿Qué pasa entonces si hay música? Inevitablemente aumentaremos los decibeles y al gritar o cantar, las partículas respiratorias que emitimos son 50 veces más que en silencio, es decir, aumentaría considerablemente la probabilidad de un contagio. Aún así, para los expertos, esta situación también se puede vivir con otros agentes de ruido. Por una moto que pasa, por la locomoción colectiva, por a lo mejor alguna construcción que se esté realizando y por todo el ruido ambiental que hay en los lugares públicos. Por lo tanto, donde hay que apuntar es en el autocuidado. Eso se puede regular plenamente con los volúmenes. Se reduce el volumen en los locales y el problema se soluciona. Es el único sector que no ha podido retomar normalmente sus actividades y los primeros en verse afectados por la pandemia. Además, al ser independientes, no pueden acceder a los créditos FOGAPE. Hemos estado abandonados durante 10 meses. No han habido ayudas concretas. Se necesitan acciones urgentes, medidas urgentes y es importante mantener viva y salvar la música chilena.
Varios intentaron retomar virtualmente. Patricio Mans es uno de ellos, pero 2 veces incluso ha tenido que suspender sus presentaciones en línea porque el plan paso a paso ha modificado también el número de personas que deben reunirse en un lugar cerrado, y la grabación de estos shows implica el trabajo de una decena de técnicos. Yo creo que la primera cosa que me llama la atención es la indiferencia del Estado hacia la cultura. Todavía no se han preocupado de ayudarnos de alguna manera, ¿no? Las críticas han sido directas a la ministra de las Culturas por falta de apoyo, no solo al gremio de los músicos, sino al de todos los artistas. El mundo de la música no ha estado solo. Nuestro ministerio implementó el plan de apoyo que benefició a cerca de 800 proyectos relacionados con el sector de la música, por más de 900 millones de pesos. A esto se sumarán los fondos Cultura 2021, que tienen como principal foco la reactivación y que ya están empezando a entregar más de 2.800 millones de pesos. La ministra aseguró que ya se evalúa la posibilidad de retomar lo antes posible los eventos al aire libre, esos que hace meses desaparecieron en la peor crisis de la música chilena. Acotar solo la venta de productos esenciales. Esta es una de las nuevas medidas que rige para los supermercados que estén en zonas con cuarentena. Una iniciativa que busca reducir la movilidad y de alguna manera emparejar la cancha con los negocios más chicos. Pero ¿cómo funcionará y qué comercios sí podrán operar? Lo vemos en la siguiente nota. En el peor momento de la primera ola se convirtieron en una de las pocas alternativas de compra, y cuando se anunciaban las cuarentenas, rápidamente las aglomeraciones se hacían presentes. Cosas básicas que me hacen falta, por tratar de ver que no vaya a faltar nada. Un hecho que les permitió tener números azules y de paso en plenas cuarentenas convertirse en los únicos actores en, por ejemplo, vender vestuario o artículos electrónicos. Eso hasta ahora. Vestuario, digamos, está juguete, decoración, ropa deportiva, electrodomésticos, línea blanca. Eso no pueden vender los supermercados en cuarentena, pero sí los pueden despachar a domicilio. Estoy hablando presencial. Los supermercados en zonas en cuarentena solo podrán vender alimentos de primera necesidad de manera presencial, es decir, el resto de productos como televisores, ropa deportiva, decoración de hogares, entre otros, solo se podrá comercializar a través de internet. Ir a comprar para comer, por primera necesidad, que es lo más importante. Está malo, po. ¿Por qué? Porque se supone que todos tenemos que comprar. Si se restringe, que se restrinja todo. Menos los alimentos, sí, por supuesto. A mí me parece buena. Que no vendan ropa si estamos a lo necesario. Una medida que en el caso de la región metropolitana regirá los fines de semana, y en zonas como Concepción, que ingresaron a cuarentena este jueves, será por todos los días. A mí me parece bien, fíjense, porque es menos gente. Ya solamente va a venir la gente que necesita alimentación. En este periodo de cuarentena se debería vender solamente los insumos necesarios. Iniciativa que las autoridades aseguran busca emparejar la cancha para que tanto el comercio chico como los grandes tengan las mismas restricciones que hasta el momento desde la Asociación de Supermercados no se han querido referir. Al pequeño comercio le permite entonces competir en igualdad de condiciones. Nos parece que es una medida equitativa, una medida justa y que también va a ayudar a aquellos comerciantes medianos y pequeños que han visto muy duramente todo este proceso que hemos vivido de pandemia. Pero, ¿qué comercios funcionarán en cuarentena? Se ha abierto, desde que está la cuarentena, se ha abierto siempre para atender al público. Y seguirán así. La Vega es uno de ellos. No cerrará sus puertas al vender alimentos de primera necesidad. Lo mismo con los almacenes de barrio, farmacias, ferreterías y ferias libres. Nosotros somos de artículos perecibles. Tenemos la necesidad de que la gente venga por lo menos a comprar. Es una buena experiencia esa que están haciendo para que sea una ayuda a nosotros, a los comerciantes y a mucha gente más que les damos más trabajo. Tomando las medidas necesarias, yo creo que es factible de que abra. Restricciones del punto de vista sanitario que para expertos de la salud se hacen necesarias para evitar la circulación masiva de personas por productos que no son de primera necesidad. Hay una serie de artículos que la gente se prueba, aunque se lo sobreponga nomás, siempre lo prueba, lo toca y después lo vuelve a dejar ahí. Eso también una posibilidad de transmitir un contagio. Pero yo creo que la razón esencial es impedir que la gente salga cuando no es imprescindible salir.
Cuarentenas que vuelven a limitar la movilidad de los chilenos, con medidas que comenzarán a regir este jueves, cuando 25 comunas se retroceden a fase 1. Finalmente, la ex ministra de la Administración Bachelet anunció su precandidatura presidencial. La militante socialista Paula Narváez tiene el respaldo de la exmandataria y con su decisión se sumó a la larga lista de aspirantes que pretende ser postulantes de la oposición. Hola a todas, todos y todes. Hoy, desde mi querida región de Los Lagos. La noticia llegó desde el sur este miércoles, porque en Puerto Montt, y a través de este video de 2 minutos, Paula Narváez aceptó ser candidata presidencial. He decidido ponerme al servicio de ustedes y de mi país con toda mi fuerza en la tarea de trabajar, todas juntas y juntos, para enfrentar los desafíos que tenemos. El nombre de la exministra del último gobierno de Michelle Bachelet había sido propuesto por un grupo de mujeres y militantes socialistas en una carta que el pasado 28 de diciembre sumó el decidido respaldo de la propia exmandataria. Una carta que tiene muchos apoyos y, ojo, no solo de militantes, sobre todo mujeres, pero también de hombres, sino también de ciudadanos y ciudadanas que no tienen militancia. Así que creemos que es una muy buena noticia. Ella es la candidatura diferente en esta elección. Ella es una mujer en medio del desarrollo de una revolución feminista que va a tomar la posta que dejó Michelle Bachelet y que va a seguir haciendo transformación en este país. La psicóloga de 48 años deja así su cargo de ONU Mujeres en Panamá para aterrizar en la carrera presidencial que en el Partido Socialista tiene entre sus posibles nombres al senador José Miguel Insulza y al líder de la tienda Álvaro Elizalde. En caso de existir 2 o más candidatos, vamos a convocar a una primaria ciudadana para que sea la gente la que democráticamente decida quién va a ser nuestro representante o nuestra representante ante este desafío. Paula Narváez queda. ¿Juráis o prometéis? A menos de un año de las presidenciales, la exministra Paula Narváez engrosa una lista que en la oposición incluye una docena de posibles cartas a la moneda. Bienvenida, Paula Narváez, a la competencia presidencial. Y espero que sea una competencia de ideas, de futuro, del sueño que queremos para Chile. Esto no es una suerte de concurso de simpatías. Me alegro de la decisión de Paula Narváez y espero que el Partido Socialista acuerde pronto las primarias abiertas y ciudadanas que ella solicita. Una estupenda candidata, diría yo. Así que bien por el Partido Socialista, bien por la oposición, porque tenemos una alternativa más que yo creo que es de las mejores. Saludo decisión de Paula Narváez de competir por la moneda. Sinceramente espero que lleguemos con candidata o candidato único para iniciar las transformaciones que Chile necesita. La carrera presidencial que sigue sumando nombres en la oposición, que podría definir un candidato único del sector en la primaria legal del 4 de julio. Cambiamos de tema. El precio de exportación de la palta chilena bajó, lo que no es bueno para los productores nacionales. Así que ahora ellos ven a Chile como un mejor mercado, ya que aquí dentro el precio sigue escalando, llegando incluso a superar los 6.000 pesos el kilo. Franco Ferreira nos cuenta cómo se palpita el alza de la palta. Ya, mi reina, elija la partita. A esta mujer le ofrecen palta, pero se va. Partita extra, mi amor. El problema es que llevo muchas cosas, ya no tengo de poner nada. Su problema es el espacio en el carrito, pero mucha gente está teniendo otro, porque hablamos de palta. Y mire qué interesante, movemos solo una letra y de lo que hablamos es de plata. Igual, porque es necesidad también para ellos, para los cocinos, restaurantes, para el sushi, ahora que hacen inventos de sushi, onda china. Palta. Y es que el precio de la famosa palta otra vez se puso díscolo y se nos escapó hacia arriba. A 5.200 pesos el kilo lo vemos aquí. Mis hijos todos consumen mucha palta y lamentablemente vamos a empezar a reducirnos ahora un poquito porque la economía no está muy buena como para estos precios, la verdad. Nosotros la tenemos 5.900 el kilo. Obviamente se paga la primera calidad y la palta de nosotros es así, gigante. Por ahí algún locatario intenta no tenerla tan cara, pero ha debido traer menos y otro tipo de paltas. Nosotros estamos a 5.490. Se ha visto disminuida la venta y el calibre, porque tú sabes que mientras más grande la palta tiene mayor valor. Usualmente, explica Álvaro, con frutas y verduras se margina alrededor de un 30%. Eso es lo que queda para el vendedor, pero las utilidades que deja cada paltita, en este caso, alcanzan a ser menos del 10%. Y la cantidad, nosotros vendíamos aproximadamente cerca de 20 kilos de palta diario. Y ahora estamos vendiendo 12 kilos, 10 kilos en promedio. El porqué de las salsas debemos buscarlo en esas tierras donde surge la palta.
se puede ver que esto está chiquitito porque también los afectó la sequía, se secaron, no habían lluvia, entonces empezaron a secarse todos los campos prácticamente. Como se ve, no es buena este año la producción. En los campos, el kilo se vende aproximadamente a 3.500 pesos sin IVA y traducido al dólar considerando la baja en la moneda norteamericana, los productores obtienen entre 4,5 y 4,8 dólares por kilo, mientras exportando a Europa solo ganan entre 2,5 y 3 dólares. La palta está escasa y cara porque hay muy poca agua. Por ejemplo, Calvo te da 200 paltas. Ahora te sacan 100, 80, 90, entonces le suben el precio. Y el precio se mantendrá elevado porque esa sequía no da tregua, solo resta enfrentarla con ingenio. Trabajar coordinado el sector público, el privado, las universidades, para ir adaptando la realidad de nuestro país con las condiciones hídricas y tener variedades que vayan adaptándose a esa situación. Habrá que estar atento a cómo se mueva el valor de la palta y si continúa muy cara... Esta semana bajó el tomate, por ejemplo. Bajó el tomate y también es rico el pan con tomate. 1 de cada 5 adultos mayores en Chile está en mora. No pudo cumplir con sus compromisos financieros. Una estadística que subió un 10% luego de la pandemia y que reveló el alto nivel de endeudamiento en este grupo de la población, que lo hace principalmente para cubrir gastos en salud y alimentación. Preocupa además el alto número de morosos que solo recibe la pensión básica solidaria. Sergio no para de trabajar. Dice que no puede, que necesita conseguir el sustento. No, es muy baja la pensión. ¿Qué hacer con 140 mensual? ¿Qué hacer? No hace nada. Recibe la pensión básica solidaria y por eso llegar a fin de mes es un desafío. Se endeudó, pero dice, logró salir de sus calillas. Es que no me quería meter en cuenta ninguna cosa. Si no, también estaría hasta el cuello. Como más de 700.000 adultos mayores que están morosos, que no pudieron cubrir sus compromisos financieros, un 10% más que antes de la pandemia. En promedio, la deuda vencida supera los 2 millones de pesos y se concentra mayoritariamente en la banca. Ana María intenta no caer en esa situación, pero es cada vez más difícil. Tengo un préstamo grande y ahí estoy. Eso es complicado porque no termina nunca, se larga y si uno va a repartir es peor y el sueldo se achica y todo se achica, entonces... Está súper difícil. Bajas jubilaciones más un costo de vida que va en aumento. Hace que claramente ese segmento etario le cueste mucho más poder llegar a fin de mes. Lo que dejan al descubierto es justamente la precariedad financiera de los adultos mayores. Los adultos mayores se están endeudando, pero no por cualquier motivo. Lo más lamentable es que en términos generales la deuda de los adultos mayores no ha sido para costear vacaciones, ni para comprar algún lujo que mejore su bienestar. Según Chile Deudas, el 50% del endeudamiento total tiene relación con salud, medicamentos o atenciones, un 30% con alimentación y el 20% en otros ítems. Es decir, el 80% es para solventar necesidades básicas. Imagínense, hay que pagar el luz, agua, gastos comunes, comer. ¿A dónde va a alcanzar? A comprar las cosas básicas, remedios, para seguir subsistiendo. No viviendo, subsistiendo. Lo que también preocupa son los 150.000 adultos mayores morosos que solo reciben la pensión básica solidaria. Un poco menos de 160.000 pesos deben 1,5 millones en promedio, es decir, 10 veces el monto de su jubilación. Por eso, algunos apuntan, además de mejorar el monto de las pensiones, a tener una mayor y mejor educación financiera. Que las personas puedan tener, por un lado, la correcta educación para poder tomar mejores decisiones de inversión, ¿cierto? Está el tema del CAE, que todos hemos hablado varias veces acerca de la carga anual equivalente, pero muchas personas creen en el CAE, cuando lo ven en una plancha, piensan que es un descuento. También tener un presupuesto claro, sin importar el monto mensual que se reciba. Yo sé que todos los meses me tengo que comprar tantos remedios, pero yo tengo que ir también, dentro de mi presupuesto, dejar un ítem que se llama ahorro, porque hay gastos que no son recurrentes mes a mes, pero que sabemos que en algún minuto van a llegar. Ahorros, una posibilidad que para muchos chilenos es casi imposible. 1 de cada 5 adultos mayores en nuestro país está en morosidad, un tema que sigue encendiendo las alertas y evidenciando las complicaciones que viven miles de personas en la tercera edad. La comunidad haitiana en Chile denuncia que a varios de sus compatriotas les estarían entregando cédulas de identidad a solo días o semanas de vencer. Un problema que se genera debido al retraso de la entrega de visas, acusan, lo que repercute en que se quedan sin documentación vigente que les permita regular su situación migratoria y su estadía en el país.
Jordan Jopia tiene los detalles. Tienen cédulas de identidad que duran un par de días, algunas semanas, con suerte un par de meses. Sé que es algo indignante, algo humillante que te entreguen una cédula de identidad por 2 días, 3, 5, 6 días. Es algo inhumano. Y no es solo un caso, sino que son miles de haitianos que están viviendo esta situación. Una problemática que aqueja a la comunidad haitiana en Chile, quienes no comprenden cómo el principal documento de identidad puede durar tan poco. Lo solicito en el marzo de 2019, sí. Me llegó como en abril de 2020, como después de un año. Después de un año me llegó el carnet y se venció después de 2 meses y medio, en julio de 2020. Yo hice el trámite un mes antes del vencimiento de la primera. Pero cuando me da la visa a la extranjería, para hacer el trámite al registro civil, la AME que me entrega tiene validad por 2 días. Para que un extranjero pueda obtener un carnet de identidad en Chile, primero debe solicitar una visa temporaria que la otorga extranjería y que tiene distintos periodos de duración dependiendo del motivo de la solicitud. En el caso de los haitianos deben cumplir con varios requisitos, entre los que se exige pasaporte vigente, una carta dirigida al cónsul y el certificado de antecedentes de Haití. Ellos te dicen, ok, te aprobamos la visa, pero no te la damos. O sea, 2 de diciembre de 2019 te aprueben la visa, pero no tiene acceso a la visa, no te llega a la casa, no está en la página de extranjería. Entonces cuando imprima la visa, te entregan la visa, al fin ya ve que la visa le falta un mes para cumplir para su vencimiento. El retraso en la entrega de visas produciría, a juicio de los haitianos, el problema que hoy los tiene con cédulas que no duran prácticamente nada y que les acarrean una serie de problemas. Había muchos casos que no nos podíamos sacar el 10% por el carnet venció. Y tenía que ir al planificar, al modelo para hacer el trámite, porque te dije, no, tiene el carnet venció, no puede hacer nada con el carnet venció. Al tener una cédula vencida quedan prácticamente viviendo al margen de la ley y deben pagar una multa para regularizar su situación. A eso se suman los problemas, dicen, para acceder a contratos de trabajo, incluso para arrendar, mermando sus opciones en el país. También ese problema, disculpe si decir eso, es una discriminación para nosotros, porque solamente los haitianos tienen ese problema. Se sienten discriminados y les cuesta comprender las trabas que pone el sistema, más aún cuando en el último tiempo el llamado de la autoridad ha sido a regularizar la migración. Cuando hablamos de regularización, no hablamos de regularización con las obligaciones solamente de la migración o del migrante, sino que hablamos con las obligaciones que tiene el Estado de facilitar esto, porque si no, el que está en falla es el Estado y le está cargando la tinta al migrante. Williams es haitiano, lleva 3 años en Chile y trabaja como ejecutivo de ventas y dice haber solicitado la renovación de sus documentos y los de su familia en septiembre de 2019. El 17 de abril del 2020, pasando 7 meses y 6 días, 7 meses y 6 días, se supone que mi trámite o mi visa ya debió haber sido aprobada. Ahí fue que lo suben en la página. En ese entonces ya estaba con un trámite vencido en el sistema porque dura solamente 6 meses. Eso, dice, provocó que llegaran solamente los carnets de su esposa de nacionalidad hondureña y sus hijos nacidos en Honduras y Venezuela, pero el suyo fue rechazado. Desde el registro civil indican que la solicitud de cédula de identidad fue realizada el 2 de septiembre de 2020 y que fue rechazada el 6 de octubre del mismo año porque su visa se encontraba vencida. Nos contactamos con Extranjería para entender qué está ocurriendo con las visas y estas acusaciones de demora que estarían perjudicando en la obtención del carnet de identidad, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvimos respuestas en cámara. Quien sí se refirió a través de una declaración fue el registro civil, indicando que no son ellos quienes establecen el tiempo de duración de permiso de residencia de un extranjero y que la vigencia del documento se asocia al tiempo de duración de la respectiva visa emitida por Extranjería. Además, indicaron que en sus registros las fechas indicadas por los entrevistados para la renovación de su cédula no coinciden con las solicitudes.
que por favor que traten de solucionar este problema, porque es un problema chiquitito quizás para ellos, pero para miles de haitianos es un problema grandísimo. Es el drama que hoy viven varios haitianos que buscan regularizar su situación migratoria y que cuentan con un carnet que dura prácticamente nada. 70 años debieron pasar en Estados Unidos para que la justicia federal ejecutara nuevamente a una mujer, la tercera en su historia. Se trató del caso de Lisa Montgomery, de 52 años, quien en 2004 asesinó a una mujer embarazada para robarle a su bebé desde su vientre. La pequeña comunidad de Skidmore en Missouri aún recuerda con horror uno de los peores crímenes ocurridos hace 17 años, el brutal asesinato de Bobby Joe Stinnett. I want to see it through. I need to see that through. I see her as a monster. La autora fue otra mujer, Lisa Montgomery, oriunda de Melbourne, Kansas, a más de 270 kilómetros de distancia. Ambas se conocieron por una página en internet sobre la crianza de perros. Montgomery utilizó una identidad falsa para acercarse a Stinnett, asesinándola en su casa el 16 de diciembre de 2004. Pero no solo eso, sino que abrió su vientre para llevarse a su bebé de 8 meses de gestación. Este crimen le significó ser condenada a pena de muerte, castigo que fue aplicado este miércoles en una cárcel de Indiana. She had a mask on while she was already strapped to the gurney, and they asked her if she had any final last words before they took that mask off of her. So to me, it looked like she maybe tried to respond. So they took the mask off, and then they asked her again if she had any final statements, and she just said no, and she didn't say anything else. Su ejecución generó controversia en Estados Unidos después de varios intentos de sus abogados por detener la pena capital, argumentando que no se consideró toda la evidencia en su juicio. De acuerdo a su defensa, Montgomery sufría problemas mentales debido a los abusos que padeció durante su infancia. Lisa Montgomery is herself a victim of child sex trafficking. After suffering physical abuse at the hands of her mother as a toddler, being repeatedly raped by her stepfather beginning at age 11, she was then sold for sex to multiple men by her own mother. La pena capital no fue aplicada en Estados Unidos por 17 años, siendo retomada durante la administración de Donald Trump. En su gobierno ya van 11 personas sometidas a la inyección letal. Lisa Montgomery se convirtió en la tercera mujer ejecutada en la historia de Estados Unidos por cometer uno de los crímenes más sanguinarios en la crónica policial de ese país. La posibilidad de tener un combustible que sea más sustentable y del cual además Chile sea un productor principal se hace posible a mediano plazo. Marcelo Lago con nosotros para hablar hoy día del hidrógeno verde. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, Iván. Claramente el hidrógeno verde surge como, entre comillas, el combustible del futuro. Y particularmente ha hecho noticia en los últimos años en Chile por una serie de ventajas comparativas que nos posicionan como un país que podría ciertamente desarrollar el uso ciertamente eficiente de ese tipo de energía. Sí, claro, nuestro país tiene ventajas comparativas y hay una apuesta bien importante acá a nivel Estado de transformar a Chile en un productor para competirle a países como Alemania, Australia, que llevan la delantera. Pero nosotros deseamos en la presentación, Marcelo, la posibilidad de tener un combustible que sea sustentable, sin huella de carbono. ¿Por qué? Ese es un temazo, porque estamos... Por ejemplo, este vehículo que nos acompaña es un City Car de 1987, probablemente. Caramba. Bueno, no lo vemos generalmente, pero uno de los principales responsables de los gases de efecto invernadero, ciertamente, es el uso de combustibles fósiles. El uso de diésel, el uso de gasolina, etc. Y ello, evidentemente, son gases que dióxido de carbono que se concentra en la atmósfera y que captura el calor y que de alguna forma es uno de los principales responsables del aumento sostenido de la temperatura, conectado a ello evidentemente con el cambio climático. Ahora, cuando hablamos del hidrógeno verde, ¿en qué se diferencia del hidrógeno tradicional, el gris? Bueno, hoy día en el mundo gran parte del uso del hidrógeno, que es un elemento el más común, muy liviano, transparente, ciertamente, más del 90% se produce en la modalidad gris. Ya. Gris es que para extraer la molécula de hidrógeno se utilizan combustibles fósiles.
metano, lo que conocemos como lo que contamina y que produce ciertamente estos gases de efecto invernadero y por lo tanto se le denomina gris. Sin embargo, el verde sustentable ciertamente surge como una alternativa que no produce ciertamente gases de efecto invernadero y por ello es amigable, es sostenible y para ello utiliza principalmente en el caso de Chile energías renovables no convencionales como la energía solar, fotovoltaica, la energía eólica, donde evidentemente Chile se posiciona en el mundo entero como una potencia en esos temas. Bueno, vamos a explicar en la siguiente nota de qué se trata el hidrógeno verde, las potencialidades que tiene naturalmente y la aplicación de nuestro país. Y de vuelta con Marcelo Lagos hablamos también de algunos aspectos que no han estado exentos de polémicas a propósito de aquello. ¿Sabías que más del 70% del consumo total de energía en nuestro país corresponde a combustibles fósiles como el petróleo, gas natural y carbón? Y que la quema de estos causa más de 4,5 millones de muertes prematuras al año en todo el mundo. Todo esto sumado al exceso de emisiones de CO2 que emiten y forman parte de uno de los principales gases de efecto invernadero que acelera el calentamiento global. Una situación que podría cambiar y Chile transformarse en uno de los principales protagonistas. La respuesta puede estar en el hidrógeno, el elemento más abundante en el universo y que además puede ser obtenido desde fuentes renovables. Así se promociona el que muchos catalogan como el combustible del futuro, el hidrógeno verde. El hidrógeno verde es el hidrógeno que se obtiene en base a la electrólisis del agua. Y esta electrólisis se realiza con energías renovables. Por ello es que se habla de hidrógeno verde. Es un hidrógeno que en su generación no genera emisiones de dióxido de carbono. Otro de los beneficios de Chile es que se puede ocupar agua de mar y la gran costa nacional es una buena fuente de este recurso. El hidrógeno verde es 100% sostenible, almacenable y versátil. Se puede transformar en electricidad o combustibles sintéticos y utilizarse con fines domésticos, comerciales, industriales o de movilidad. Va a abrir una oportunidad enorme de exportación y de desarrollo para el país. Las estimaciones muestran que el hidrógeno verde va a contribuir alrededor de entre un 20 y un 40% de la reducción de emisiones que necesita hacer el mundo para frenar el calentamiento global. Chile posee grandes ventajas comparativas frente a otros países gracias a la gran radiación del norte y los intensos vientos al sur de nuestro país, por lo que se convierte en el espacio ideal para producir este recurso. Chile tiene una capacidad de energías renovables que al final permite obtener una electricidad de bajo costo. Entonces, al final, lo que se busca para poder generar hidrógeno verde en base a electrólisis es tener una fuente de energía de bajo costo. Y la capacidad de Chile en energías renovables permite obtener eso. La emisión de gases como el CO2 que se produce al quemar gases fósiles acentúa el efecto invernadero, trayendo como consecuencia los efectos que vivimos hoy en día como mayor radiación y altas temperaturas en el mundo. Es aquí la necesidad de cambiar a un camino más sustentable. Cuando tú utilizas un combustible como la gasolina, las emisiones son CO2. Pero si tú utilizas el hidrógeno como combustible o como vector energético, tu producto es agua. Si bien es verde porque la producción proviene de fuentes renovables, también es un combustible verde debido a que los productos que se producen debido a su utilización es agua. Sin embargo, todo país que quiera alistarse en esta carrera por ser el primer exportador debe sortear distintos desafíos, desde los altos costos hoy en día hasta los peligros al momento de trabajar con este elemento, son algunas de las consideraciones que deben tener los productores. Estimaciones internacionales muestran que este es un mercado que podría ser en 2050 el equivalente al 50%, a la mitad de lo que es hoy el mercado del petróleo. Un recurso que se presenta como una oportunidad también de negocio para Chile. Por eso, su investigación, su implementación y su regulación son prioridades, más aún cuando el mundo enfrenta las consecuencias de la crisis climática.
Bien, pues Marcelo, ahí veíamos las características y tú ponías énfasis en hacer de esto un modelo. En el fondo, digamos, evidentemente, bajar nuestra trazabilidad, nuestra huella de carbono y transformarnos en energías renovables como esta, como el hidrógeno verde. También hay un modelo de negocio detrás de aquello. No, por supuesto, pero acá lo medular y donde yo pondría el acento en que hoy día necesitamos de forma urgente como sociedades descarbonizarnos. Por supuesto. Y en la práctica hay que entender de que el cambio climático humano, antrópico, es consecuencia del modelo de desarrollo y por lo tanto el uso del hidrógeno verde, ¿cierto?, es una alternativa para cumplir los compromisos que particularmente Chile para el año 2050 busca ciertamente cambiar la matriz que utiliza principalmente la fuente de carbono. El tema es de que el hidrógeno es una alternativa que complementa con otras más. La electromovilidad, en fin. Claro, claramente, solar. el litio, etcétera. Pero hace algunas décadas atrás, cuando hablábamos de energía solar fotovoltaica o eólica, parecía algo muy distante, algo costoso, complejo. Vemos hoy día que la tecnología, el avance, disminuye costos. Vemos que hoy día se masifica, que existen alternativas. Hoy día hay sociedades y comunidades informadas que exigen un buen trato del entorno, del medio, de los territorios y evidentemente el uso del hidrógeno de forma sostenible, verde como le están llamando, ciertamente es un camino que es interesante de acompañar. Marcelo, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Iván. Les aprovechamos de recordar que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Vamos a los deportes con Gustavo Huerta. Con el auspicio de Sodimac Home Center, presentamos 24 horas Deportes. Y la oportunidad para el King. Quiere la Copa Italia. Arturo Vidal le pega al arco. ¡Gol! Celebra Arturo Vidal, claro, su primera victoria frente a la Fiorentina por 2-1, partido correspondiente a la Copa Italia, donde fue titular el volante chileno y también nuestro compatriota Alexis Sánchez en este duelo donde avanza a cuartos de final en la Copa Italia, donde va a enfrentar en esa instancia al Milan. Qué clásico, con ambos equipos que, recordemos, en la Serie A están en el primer lugar y segundo puesto. Detalles en la siguiente nota. Muy atentos los amigos en Chile por la dupla de la selección de La Roja con Alexis y Arturo. Esa dupla que tantas alegrías le ha dado Chile, los dos grandes referentes de la generación dorada, esta vez ambos al servicio de Inter. Están esperando algo en el área, hubo un cruce sobre Alexis Sánchez, no sé si están evaluando esa situación, Alexis quedó tocado. Hay penal, sí señor, y la oportunidad para el King, desde Chile para el mundo. Era la oportunidad que esperaba el Rey, quería anotar su primer gol con la camiseta de Inter. Hasta que por fin pudo anotar su primer gol y promete más el Rey. Feliz por el paso a cuartos de Copa y por mi primer gol. Ahora vendrán muchos más. Es un jugador muy importante para nosotros que espero que este sea el primer gol de muchos que le van a llegar para ayudarnos y estoy muy contento por el gol, sobre todo porque ha recibido algunas críticas, pero bueno, sé que es un jugador muy fuerte y esto le va a ayudar. Aquí está Vidal, pica John, sigue Arturo, juega con Alexis, combinación chilena en la mitad de la cancha. Una conexión que se conoce de memoria, un Rey que vuelve a tomar confianza, pero Maravilla sigue peleado con el gol. Por aquí Perisic, se escapa el croata, mete el centro, ¡oh! Lo tuvo Alexis y no se puede creer. Peleando y siendo peligroso, pero su falta de gol preocupa. La sospecha es que el chileno se está envolviendo en un peligroso espiral negativo. Maravilla que sigue en deuda, pero el Rey... Arturo Vidal y Alexis Sánchez, jugadores de la selección chilena que hoy se hace oficial, se quedan ambos ahí sin director técnico, llegando a un acuerdo económico, lo habíamos comentado durante las últimas semanas. Se hace oficial hoy entonces Reinaldo Rueda, que será el técnico de la selección colombiana. De horas más, ya la NFP en busca de entrenador. Hoy llegó a nuestro país el nuevo director de selecciones, Francis Cajigao. De acuerdo a lo que dijo el propio presidente del ente rector del fútbol chileno, primera semana de marzo tener el nuevo director técnico de la selección chilena. Del que tuvo Alexis Sánchez ahí a los 36 minutos del primer tiempo. Con ese remate, el penal chileno y Arturo Vidal anotando a los 40 Z del Inter. Nos vamos al minuto 57, qué golazo de Cristian
Y en cuartos, como les comentaba anteriormente, el Inter va a enfrentar al Milan en la Copa Italia. Y estamos con la Supercopa de España en la nueva modalidad, con este nuevo formato. Semifinales, Real Sociedad con el Barcelona. Anotaba Frank de Jong para el cuadro catalán en 1-0. Luego en el segundo tiempo, Mikel Oyarzábal lograba el 1-1 y en lanzamientos penales gana por 3-2 el Barcelona a la Real Sociedad con esta anotación de Riqui Puig. Espera rival en la final de la Supercopa. Mañana juega el Real Madrid frente al Athletic de Bilbao. Nosotros somos conscientes en qué momento estamos y el punto nos sirve. Y ahí está, el punto nos sirve, dice el ayudante técnico de Colo-Colo. Paso a paso está Colo-Colo, que hoy empató 1-1 frente a Universidad de Concepción en condición de visita. Salió del último lugar, ya no es colista, luego quedó en el penúltimo puesto, ahora salió, está antepenúltimo, claro, momentáneamente, teniendo en cuenta que Iquique y Coquimbo tienen partidos menos que el cuadro de Colo-Colo. Vamos al detalle en la siguiente nota. Sí, en principio le damos valor al punto, nosotros tenemos que sumar, fundamentalmente. En la octava región, Colo-Colo consiguió algo así como un respiro, definitivamente un alivio. El empate a 1 ante Universidad de Concepción le entrega al Cacique un punto que vale oro en la lucha por el descenso. Y terminamos sufriendo porque la situación es tensa y vamos a sufrir hasta el final. Lo cierto es que el equipo albo no ha logrado tener una racha ganadora que le permita mayor tranquilidad. Quinteros y compañía se han transformado en un vaivén de emociones para el hincha. Ganan y salen del fondo, luego los rivales suman y vuelven a caer. Colo-Colo es como un carrito de la montaña rusa, sube y baja en la tabla, pero siempre en los últimos puestos. Ahora viene el superclásico, encuentro siempre especial y donde los albos buscarán extender un año más su paternidad en casa. Nos vamos a recuperar bien para enfrentar a un rival histórico para nosotros, así que bueno, confiados y bien. Gustavo Quinteros y compañía regresaron de inmediato a la capital. Este jueves la primera práctica pensando en la U, partido donde regresaría Matías Fernández a la titularidad. Repito que esta situación hay que superarla, estamos preparados para superarla y el rival que venga lo vamos a enfrentar para salir a ganar. El equipo colocolino que sube y baja en el fondo de la tabla, una verdadera montaña rusa, un carrusel de emociones que este domingo ante el clásico rival buscarán un nuevo triunfo para así extender su paternidad en la ruca. Los clásicos se ganan, se salen a ganar. Vamos al Mundial de Balonmano con el estreno de la selección chilena masculina adulta en esta edición de este Mundial que se desarrolla en Egipto, en este primer partido donde enfrentaba a la selección local, que es una selección de jerarquía, de categoría, bueno, perdiendo 35-29, un partido correcto de la selección chilena que va a enfrentar el día sábado a Suecia y luego, terminando la fase de grupos, va a enfrentar a Macedonia del Norte, selección que se incorporó hace 2 días recién, reemplaza a República Checa que por su delegación con muchos casos positivos quedó fuera de este Mundial. Bueno, ojalá que tenga éxito en el próximo partido. La selección chilena que buscará el objetivo de mejorar su mejor posición, puesto 16 en 2019. Del balonmano nos vamos al básquetbol, con la NBA, con un jugador que tiene a todos intrigados, ¿eh? Claro, a los medios de comunicación, a los fanáticos, en fin, hace 4 partidos que Kyrie Irving no juega por los Nets. Hay imágenes de él celebrando un cumpleaños, una gracia que le podría costar $2,5 millones. Irving on a switch, he's got Grant. Irving, oh no! Talentoso, técnico, rápido y desequilibrante, él es Kyrie Irving, la estrella de los Nets que por estos días es un verdadero misterio. En la victoria ante los Nuggets no asomó ni la nariz y eso, por 4º partido consecutivo, no dio ninguna explicación y adujo problemas personales. Los fanáticos se preocuparon y los medios comenzaron a investigar y justo el video que usted verá a continuación vio la luz en las redes sociales.
Fiesta sin mascarilla y sin ningún distanciamiento social. Un video que ahora está en manos de la NBA, que sigue investigando su origen y si es que la fiesta se llevó a cabo en las últimas semanas. Cuestión que es prácticamente un hecho porque su hermana cumplió 30 años este 12 de enero. Kyrie sigue fuera del equipo por razones personales y la fecha de su regreso todavía está por determinar. El comunicado de los Nets tampoco da mayores detalles. Media hora antes del duelo ante los Nuggets se le dio en reunión vía Zoom. Irving podría estar infringiendo los protocolos de salud de la liga, por lo que sería multado con $410,000 por cada partido en que se ha ausentado. Pero los Nets tampoco esperan a Irving en los próximos 2 encuentros, por lo que podría costarle $2,5 millones, es decir, 1.850 millones de pesos chilenos. ¿Pero el equipo es consciente y todos ustedes entienden lo que está pasando? Sí, sabemos y estamos listos para darle su espacio. Es uno de nuestros compañeros de equipo, uno de nuestros hermanos y le daremos todo el tiempo que necesite. De seguro es la fiesta más cara de su vida, todo por romper los protocolos y por estas delatoras imágenes. Estamos de regreso. Chocó el Ferrari, dice nuestro titular. A ver, este es el relato, ¿no? Un portero del Genoa fue a lavar su auto. Se lo devolvieron destrozado, chocado. Un Ferrari de 300.000 euros, sí, al portero italiano Marchetti. Vamos a ver la siguiente historia, mira. Así cuidan algunos de su joyita. Un lavado full para un vehículo valorado en casi $400,000. Tal cual lo pensó el arquero del Genoa de Italia, Federico Marchetti, que dejó su Ferrari para lavarlo antes de irse a su entrenamiento matutino. Y esto fue lo que pasó. Un accidente insólito. Después de que la nave del futbolista de 37 años quedara impecable, uno de los empleados tuvo la gentileza de acercarle el auto al centro deportivo. Pero claro que no llegó a destino. El conductor perdió el control después de una curva, estrellándose contra 5 autos y dejando la parte delantera de la Ferrari completamente destrozada. Lamento mucho lo que pasó. Gracias a Dios, nadie resultó herido. Y esa es la noticia más importante. Pero claro que esta no es la primera vez que un futbolista de grandes ligas choca su Ferrari. Me cuesta mucho hablar, pero estoy muy avergonzado de lo que pasó. Arturo Vidal tuvo un capítulo en 2015 cuando estrelló su auto mientras iba bajo los efectos del alcohol. Lo mismo pasó en 2009 cuando Cristiano Ronaldo estrelló su nave contra una barrera en un túnel de Manchester. Y así podrían seguir sumando. El caso de Federico Marchetti se suma entonces al de otros choques lujosos. Eso sí, es probable que la próxima vez lo piense 2 veces al dejar su auto en un lavado. Afortunadamente quien lavó el auto resultó ileso. Bueno, el auto estaba limpio, sí, estuvo bien. Oye, imágenes del Rally Dakar. Desgraciadamente con una mala noticia porque estaba liderando la clasificación general en las motos el chileno Ignacio Cornejo y sufrió un accidente en el kilómetro 256 en la etapa de hoy. Terminó en el puesto 11, pudo llegar a la meta, pero fue revisado por los médicos y finalmente se bajó de esta edición del Rally Dakar. Lamentablemente para el Nacho Cornejo. Chaleco López llegó sexto en esta etapa junto a su navegante, junto a la Trach, y sigue liderando la clasificación general de la categoría Side by Side. Me despido con esta información. Pausa, ya continúa Iván Núñez acá en 24 Horas Central. Buenas noches. De regreso ya con las noticias, le contamos que el proyecto de retiro del 10% de las rentas vitalicias fue rechazado este miércoles en la Cámara de Diputados tras no alcanzar el quórum requerido y fue de esta manera archivado. La Cámara de Diputados rechazó el proyecto de retiro del 10% de las rentas vitalicias. La iniciativa, que no alcanzó el quórum requerido, proponía el pago de un mínimo de 35 UFs y 120 UFs como máximo por pensionado. Iniciativa que habría beneficiado hasta 650.000 personas que quedaron marginadas de los retiros anteriores. Al igual que los otros proyectos de retiro del 10%, se generó debate en torno a la propiedad de los fondos.
A diferencia de las dos leyes aprobadas por el Congreso, donde los dineros estaban en las cuentas personales, aquí se trataba de los activos de las aseguradoras de cada pensionado. Por eso, el gobierno había anunciado reserva constitucional por infringir los derechos de propiedad. Y la tensión aumentó en Chile Vamos por la inscripción de Teresa Marinovich como candidata a la Convención Constitucional. El nombre provoca rechazo en algunos partidos, tanto que una postulante oficialista decidió no competir y la Comisión Política de RN le solicitó a la tienda de José Antonio Kast bajar la candidatura. Ningún chileno bien nacido va a Plaza Italia el 18 de octubre. La isquia, la talibana sanitaria número 1, Carol Cariola y Camila Vallejo, pagaron ninguna consecuencia por haber organizado un tongo en el que difamaban a Carabineros. Sus opiniones han generado más de una polémica. Teresa Marinovich, columnista, tuitera, miembro del Partido Republicano, que más de una ocasión ha disgustado a la oposición y a parte del oficialismo por sus posturas y análisis. Nombre que no estaba en el listado inicial y que provocó un terremoto al interior de Chile Vamos luego que republicanos a última hora decidiera inscribir su candidatura a la Convención Constitucional en lista única del sector, desatando la indignación de gran parte de la coalición. El nombre de la señora Marinovich nunca estuvo en la lista. La gente a veces cuando tiene el poder es cuando las conocemos y estas son viejas prácticas. Marinovich fue inscrita en el Distrito 10 en el cupo independiente de RN, donde competirán dos referentes de Chile Vamos, los exministros Cristian Monkever y Gonzalo Blumel, que manifestaron su molestia por la postulación. Por eso la Comisión Política de RN exigió a republicanos bajar la candidatura de Marinovich, lo que fue desechado por el propio presidente de Renovación Nacional, porque de concretarse, según él, se caería el pacto. Es porque ven amagada la posibilidad de salir electos con la primera mayoría. Porque claramente Tere Marinovich tiene un respaldo ciudadano muy grande. La polémica se desató este lunes casi al cierre de las inscripciones de los candidatos a la Convención Constitucional. Minutos antes de que venciera el plazo, Kast, según presidentes de RN y Evópoli, habría presionado para inscribir la candidatura de Marinovich, amenazando con quebrar el acuerdo si esto no se concretaba. El nombre de la señora Marinovich nunca estuvo arriba de la mesa, que obviamente trae controversia al interior del partido. A última hora, a las 11 de la noche, ¿cierto?, se amenaza con retirarse el pacto y romper todo lo que era en la práctica la posibilidad de que todos los constituyentes participaran. Polémica a la que el presidente de la UDI puso paños fríos, asegurando que la designación de Marinovich respondió a un imprevisto. A Republicanos en la hora final fui testigo de que se le cayó una mujer de la lista y finalmente ella fue reemplazada por una persona en la hora final. Y las personas que estaban esa noche en la UDI aceptaron que se habían cometido algunos errores involuntarios en algunos distritos, dejando fuera distintos candidatos. Explicación que no calmó los ánimos. La investigadora Silvia Eizaguirre, candidata en el mismo Distrito 10 en cupo RN, anunció su renuncia a la carrera por la convención, porque según dijo, no compartía los principios de su compañera de lista. La situación también provocó que en Renovación Nacional varios de sus miembros exigieran renovar lo antes posible la mesa directiva, actualmente presidida por Rafael Proens, para, según algunos parlamentarios, enderezar a un partido cada vez más fraccionado. Creo que Cristian Monkever debe ser el presidente de Renovación Nacional. Mientras RN analiza eventuales candidatos a la mesa, la competencia con la republicana Teresa Marinovich revolucionó a Chile Vamos, que hasta hace pocas horas se enorgullecía de tener una lista única del sector. Así, la carrera por la Convención Constitucional ya evidenció quiebres en el pacto Vamos por Chile. Y en horas de esta tarde se produjo una riña entre unas 20 personas en la esquina del Paseo Ahumada y Morandé. La situación se dio a raíz de una protesta de familiares de presos del estallido social, quienes se enfrascaron en una riña con un hombre que amenazó al grupo y disparó con un arma de balines de goma. El acusado fue detenido por carabineros junto a otras 3 personas. Una de ellas portaba un artefacto de gas pimienta. Los detenidos fueron trasladados hasta la primera comisaría de Santiago. ...24horas.cl. Lo invitamos a nuestra sección 24 Data en 24horas.cl. Nuestro equipo de periodismo de datos analizó cuáles fueron los movimientos telúricos más fuertes del año pasado, según la información del Centro Sismológico Nacional. Para saber más, visita nuestro portal 24horas.cl. Ahí está toda la información. Bien, pues estamos terminando las noticias. Como siempre, le queremos dar las gracias por estar junto a nosotros. La invitación es que permanezca en nuestra sintonía. Ya llega un nuevo capítulo de Fuerza de Mujer. Que tenga buenas noches.